8 de abril de 1986, mediodía. Un edificio en el distrito de Yotsuya, Tokio. Cientos de personas caminan por la calle. Hay una tienda de eventos en la planta baja repleta de gente comprando su almuerzo. De pronto, un cuerpo cae desde el 7º piso. Un fotógrafo que llevaba horas esperando frente al edificio, sin saber muy bien qué esperaba, levanta la cámara y dispara. Esa imagen, la de una joven de 18 años en el instante final de su vida, terminaría en las portadas de las revistas más vendidas de Japón y desataría algo que nadie pudo prever, una ola de muertes que el país entero llamaría, con espanto, el síndrome Yuko. Esta es la historia de Yukiko Okoda, una de las idols más queridas de Japón en los años 80, y el misterio que, casi 40 años después, sigue sin resolverse del todo. Para entender qué pasó ese 8 de abril, hay que retroceder unos días, porque lo que parecía una tragedia repentina en realidad tenía señales que casi nadie supo leer a tiempo. Yukiko Okoda tenía 18 años. Llevaba 3 desde su debut y ya era una de las cantantes idol más populares del país, con giras agotadas, apariciones constantes en televisión y una agenda que la tenía trabajando cerca de 20 horas al día. Meses antes, en noviembre de 1985, había terminado hospitalizada por agotamiento. El 4 de abril, apenas 4 días antes de su muerte, había conseguido algo que llevaba tiempo pendiente: mudarse sola, dejar la casa del presidente de su agencia, Sun Music, e instalarse en un apartamento en Minami Oyama. Parecía el inicio de una nueva etapa. Pero las personas que estuvieron cerca de ella esos días notaron algo raro. El 5 de abril, Yukiko ofrece 2 conciertos en el Shibuya Public Hall. Todo transcurre con normalidad. Pero esa noche, durante una cena con el presidente de la agencia y su esposa, suelta una frase que, en retrospectiva, hiela la sangre. Dice que quizás se está equivocando, que hay mucha gente nueva llegando. El matrimonio la anima, le dice que es el pilar de la empresa. Ella responde con una media sonrisa, que hay alguien mejor que ella, una compañera más joven que está a punto de debutar y que de hecho ocuparía su habitación días después. Al día siguiente, 6 de abril, viaja en Shinkansen a Nagoya para otro concierto. Antes de volver a Tokio, pasa por casa de sus padres, y ahí ocurre algo que su propia madre recordaría después como extraño. Miran juntas fotografías familiares. Normalmente, Yukiko bromeaba, se reía, viendo sus propias actuaciones. Esa tarde no. Se quedó en silencio, mirando las fotos de su padre, su madre y su hermana. No sonreía, no comentaba nada. Su madre lo describe, años después, como algo que nunca antes había visto en ella. Antes de subir al tren de vuelta, Yukiko dice algo más, casi al pasar, que preferiría que solo uno de sus padres se mudara con ella a Tokio, para ahorrar dinero. Una frase pequeña, pero rara, porque Yukiko ya generaba, según algunas estimaciones, miles de millones de yenes para su agencia. El dinero no debería haber sido un problema. El 7 de abril, su último día completo de vida, todo parece normal por fuera. Va al cine con un colega, asiste al estreno de una película en Shibuya. Es la última vez que las cámaras la captaron con vida. Pero esa misma noche, a las 10, sucede algo que nadie relaciona en el momento. Un fuerte olor a gas en su apartamento. Un amago. Una prueba. Algo que se disipa rápido y que nadie investiga a fondo. A las 11 de la noche, una amiga actriz llama a su casa. No contesta. Otro colega, la idol Yoko Ishino, intenta comunicarse con ella 4 veces esa noche. Tampoco obtiene respuesta. Es la última noche de Yukiko Okada. A las 5:20 de la madrugada, un taxista recoge a Yukiko en Seijo. La lleva cerca de la estación de Tokio. Baja frente a un solar en construcción. Nadie sabe con certeza qué hizo durante las siguientes horas. A las 9 de la mañana, un vecino del 6º piso del edificio donde vivía nota un fuerte olor a gas.
El encargado del edificio sube a revisar. Toca la puerta del apartamento 402. Nadie responde. Usa la llave de repuesto, pero la puerta tiene puesta la cadena de seguridad por dentro. Alguien está dentro, y no abre. El encargado llama a la policía y a la compañía de gas. Los bomberos llegan, cortan la cadena. Entran. Dentro encuentran a Yukiko arrodillada en el armario, llorando, con heridas en su mano izquierda. Es un intento de suicidio fallido. La trasladan a un hospital cercano, le suturan la herida, le administran calmantes. Su respuesta a los médicos es, según los testigos, sorprendentemente tranquila, tanto que deciden que puede recibir el alta. Uno de los directivos de su agencia llega al hospital y la recoge. Le pregunta a dónde quiere ir, a su casa, a Nagoya, a la oficina. Ella responde con una sola frase, que quiere ir a la oficina. Llegan cerca del mediodía, suben al 6º piso a la oficina del presidente. Alguien, notando algo extraño en su expresión, ordena que no la pierdan de vista. La vigilancia se mantiene hasta que una llamada del presidente de la agencia obliga a los directivos a salir de la sala para hablar en privado sobre cómo manejar la noticia que ya empezaba a circular entre los periodistas. Yukiko se queda a solas con una sola persona. Derrama un poco de agua. La otra persona se da vuelta un segundo para buscar un pañuelo. Cuando se da vuelta de nuevo, Yukiko ya no está. Minutos después ya es tarde. Yukiko Okada había subido a la azotea del edificio de su agencia y puso fin a su vida. Su manager, que llegaba justo en ese momento tras haber tomado el día libre por un evento familiar, fue quien presenció el instante final. La noticia se extendió por Japón en cuestión de minutos. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación para dar cobertura en vivo desde el lugar. Un detalle llama la atención hasta hoy. El presentador del noticiero de mayor audiencia del país, Hiroshi Kume, tomó una decisión inusual para la época. Anunció en cámara que su programa se abstendría de informar sobre el suicidio, por temor a lo que hoy se conoce como efecto contagio, el riesgo de que la cobertura mediática de un suicidio provoque una ola de imitaciones. Fue una decisión visionaria, porque lo que pasó en la semana siguiente le dio, trágicamente, toda la razón. Mientras algunos medios optaron por la prudencia, otros hicieron exactamente lo contrario. Programas de entrevistas transmitieron una y otra vez las imágenes del lugar de los hechos. Revistas sensacionalistas publicaron fotografías explícitas del cuerpo sin ningún tipo de censura. Una de ellas llegó incluso a filtrar detalles del informe de la autopsia, como si fuera una noticia de interés general. El resultado fue devastador. En las 2 semanas siguientes, cerca de 30 personas se quitaron la vida imitando, de manera casi idéntica, las circunstancias de la muerte de Yukiko. La mayoría menores de edad. Varios dejaron notas escribiendo, literalmente, que querían convertirse en Yukiko Okoda. Solo en abril de ese año, los intentos de suicidio entre adolescentes se duplicaron respecto al año anterior. En 1986, Japón registró un aumento del 44% en la tasa general de suicidios. Los medios japoneses bautizaron el fenómeno como síndrome Yuko y trascendió las fronteras. Incluso llegó a discutirse en el parlamento japonés, donde el propio ministro de Educación japonés fue interpelado sobre la situación de las jóvenes cantantes idols del país. Es todavía hoy uno de los ejemplos más citados en el mundo cuando se habla del efecto contagio en el suicidio y de por qué la forma en que los medios informan sobre estos casos puede, literalmente, salvar o costar vidas. Pero, ¿qué llevó realmente a Yukiko a ese punto? Casi 40 años después, la respuesta sigue sin estar clara, y a su alrededor crecieron todo tipo de teorías. La más persistente involucra a un actor llamado Toru Minegishi, más de 20 años mayor que ella, con quien había compartido reparto en un drama meses antes. El presidente de su agencia aseguró, en la nota que Yukiko dejó, que ella mencionaba querer verlo una última vez y pedía disculpas por comportarse de forma imprudente. Esa misma noche del 8 de abril, Minegishi dio una rueda de prensa. Negó cualquier tipo de relación romántica. Dijo que la veía como una hermana menor, que él había intentado, en sus palabras, no demostrar demasiado cariño,
precisamente para evitar malentendidos, pero también reconoció sentirse responsable. Con el paso de los años, apareció una segunda teoría, mucho más difícil de sostener, que Yukiko había estado embarazada de otro actor, Masaki Kanda, y que la noticia del compromiso de este con otra cantante la habría destrozado emocionalmente. El problema es que existen fotografías y videos de Yukiko sonriendo, felicitando personalmente a la pareja en su compromiso. La teoría, según todo indica, nunca tuvo fundamento real. Hay una tercera hipótesis, quizás la más humana de todas, que no hubo un solo motivo, sino una acumulación silenciosa, el contagio físico, la presión de una industria que la empujaba al límite, el peso de haberse convertido, sin buscarlo del todo, en el foco de una noticia nacional apenas horas antes, y quizás sí, un desamor de fondo. El presidente de su agencia guardó consigo, hasta su propia muerte en 2013, un diario y una supuesta carta escrita en papel rosa. Nunca reveló su contenido. Se llevó ese secreto a la tumba. Durante años, mencionar a Yukiko Okuda fue casi un tabú en la televisión japonesa. A diferencia de otros artistas, cuya muerte repentina fue revisada una y otra vez en documentales y homenajes, el caso de Yukiko quedó envuelto en un silencio incómodo. El recuerdo de lo que su muerte desató, esa ola de imitaciones, pesaba demasiado. Solo con el paso de las décadas, algunos programas empezaron a hablar de ella de nuevo. No como un misterio morboso, sino como lo que realmente fue, una joven de 18 años, exhausta, atrapada en una industria que no supo o no quiso ver las señales a tiempo. Hoy, el caso de Yukiko Okuda se estudia en universidades y en manuales de comunicación como uno de los ejemplos más claros de por qué la manera en que se informa sobre estos temas importa. Porque el sensacionalismo, cuando se trata de una vida humana, nunca es gratuito.